Módulo de un vector. Vimos que el módulo de un vector es la longitud del vector, la longitud de la flecha. Bien, pero no vimos cómo se calculaba. Bueno, si el vector v tiene coordenada v1 y v2, ¿vale? Pues su módulo viene dado por esa expresión. Fijaros que el módulo de v es la longitud de la hipotenusa, por eso está ahí el teorema de Pitágoras. Fijaros que esta expresión es el teorema de Pitágoras. Si nosotros tenemos un vector v de coordenadas, imagínate, v1, que vimos ya que significaba la coordenada en el eje x, v1 veces el vector o versor y, es decir, v1 veces el vector y, el versor y v2 significa v2 veces el versor j. Si sumamos estos dos vectores por la regla del paralelogramo, lo que me da es uy, vaya, bueno, suponer que eso fuera un paralelogramo, que no me deja. Lo que me da es bueno, suponiendo que eso fuera un paralelogramo, el vector v. Este sería v. Bueno, pues entonces, si os fijáis, esto también vale, esta distancia de aquí mide v2, y entonces el teorema de Pitágoras, v1 al cuadrado más v2 al cuadrado es igual a la hipotenusa, ¿vale? La raíz de eso es la hipotenusa, que es la longitud del vector v. Bien, por ejemplo, calcula el módulo de los vectores u menos 3, 5 y v, 2, 1. Vamos con el primero. Módulo de u es igual a la raíz de menos 3 al cuadrado, una componente al cuadrado, más otra componente al cuadrado. Entonces la raíz de 9 más 25. O lo que es lo mismo, la raíz de 34. Bueno, no hace falta poner su valor, pues será 5,8, porque 6 por 6, 36, pues será 5,8. Bueno, vamos a verlo. A ver, la raíz de 34. Raíz. Aquí. 5,83. 5,83, ¿vale? Aproximadamente. ¿Vale? Bueno, raíz de 34. Ese es su módulo. El 2,1, el v, que es 2,1, pues la raíz de 2 al cuadrado más 1 al cuadrado, eso es 4 y 1, 5, raíz de 5. ¿Vale? Raíz de 5, 2 y pico. Pues esos son los módulos de esos vectores. Concepto muy importante en los vectores, operación muy importante en los vectores, producto escalar. Muy importante en los vectores. ¿Vale? Se usa mucho en la física, por ejemplo, ¿vale? El producto escalar. Por ejemplo, en la definición del trabajo, sin ir más lejos. El producto escalar de dos vectores libres u y v viene dado por, bueno, primera expresión que vemos porque luego abajo vamos a ver otra. U por v, el punto entre los dos vectores significa producto escalar. ¿Vale?
es igual módulo de u por módulo de v por coseno de uv, del ángulo. Esto significa el ángulo que forma el vector u y el vector v. Por ejemplo, imaginaros que este es el vector u, este es el vector v, pues este es el ángulo uv. Entonces, por el coseno del ángulo que forman u y v. Módulo del primero por módulo del segundo por el coseno del ángulo que forman. ¿Vale? Esta es la expresión del producto escalar de vectores. ¿Por qué se llama escalar? Porque al multiplicar estos dos vectores, lo que resulta aquí no es un vector, sino un escalar, un número. El módulo es un número y el coseno es un número. Entonces el resultado es un número, no un vector. Por eso se llama escalar. Vale, los vectores u y v, vosotros diréis, bueno, pero hay dos ángulos que forman este pequeño y este grande. Bueno, pues siempre nos referimos al pequeño, ¿vale? Al ángulo pequeño. Al más pequeño. El más pequeño es igual o menor a 180, ¿vale? Igual o menor que 180 grados. ¿Vale? Nos referimos, por tanto, al pequeño. Seguimos. Ejemplo. Calcula el producto escalar de un vector u por él mismo y de dos vectores u y v perpendiculares. A ver, u por él mismo. U por u es igual al módulo de u por el módulo de u, es decir, módulo de u al cuadrado, por el coseno del ángulo que forma u y u. ¿Qué ángulo forma un vector con el mismo? 0 grados. ¿Cuál es el coseno de 0? El coseno de 0 es 1. Luego, todo esto, ¿vale? Todo esto igual a 1. Luego es igual a módulo de u al cuadrado. Por tanto, vemos que el módulo de u, que tenemos allí arriba una fórmula sacada del teorema de Pitágoras, la raíz de la suma de los cuadrados de las componentes, pues también nos sirve u por, fijaros, producto escalar de u por u, raíz cuadrada, ¿vale? Perdón, sobre esto. U, u, módulo de u es igual a la raíz, ¿vale? La raíz del producto escalar de dos vectores. Siguiente. Dice, calcula también el producto escalar de dos vectores u y v perpendiculares. Vamos a ver. U por v son perpendiculares, forman 90 grados. ¿Os imagináis? Pues, por ejemplo, uno así y el otro así. Estos son perpendiculares, forman 90 grados. ¿Cuál es su producto? Imaginaos que este u, este v. ¿Cuál es su producto escalar? U por v igual módulo de u por módulo de v por coseno de u y v, pero es que u y v son perpendiculares, forman 90 grados. El coseno de 90 es igual a 0. Luego u por v por 0, 0. Entonces lo que aprendemos es que 2
vectores perpendiculares, su producto escalar es 0. ¿Vale? Si dos vectores son perpendiculares, su producto escalar es 0. Eso en matemáticas se escribe si U es perpendicular a V, entonces su producto escalar es 0. ¿Vale? Esto se escribe así. Si son perpendiculares, su producto escalar es 0. Bien. Otra manera de calcular el producto escalar. Bueno, pues si tenemos las coordenadas, si el vector U tiene coordenadas U1, U2 y el vector V tiene coordenadas V1 y V2, fijaros cómo se puede calcular también el producto escalar. En vez de módulo del primero por módulo del segundo por el coseno del ángulo que forman, sería U1 por V1 más U2 por V2. Así de sencillo, si disponemos de las coordenadas. Aplicación importante. Calcula el producto escalar de los vectores U y V. Nos dan las coordenadas y el ángulo que forman. Bueno, ejercicio importante, ¿no? Calcular el ángulo que forman dos vectores. Vamos a verlo. Nosotros, ¿dónde podemos encontrar el ángulo que forman esos vectores? Pues lo podemos encontrar en la fórmula U por V, en vez de esta fórmula, en la otra, módulo de U, módulo de V, coseno de U y V. Bueno, vamos a ver. El ángulo lo tenemos aquí. Si conseguimos calcular el coseno del ángulo, entonces podré hacer arcocoseno y obtendré el ángulo. Vamos a ver qué cosas puedo calcular. Primero, U por V lo puedo calcular. Con esta fórmula no, porque no tengo el coseno que precisamente busco el ángulo. Pero la puedo calcular con esta fórmula. Porque tengo las coordenadas, lo puedo calcular con esta fórmula. ¿Puedo calcular módulo de U? Sí. También tengo las coordenadas de U, lo puedo hacer. La raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las componentes. Módulo de V, igual, lo puedo calcular. Entonces puedo calcular U por V, módulo de U, módulo de V. Despejo el coseno de U por V y ya puedo calcular el ángulo. Pues vamos a ir haciéndolo. Primero, U por V. Luego los módulos. U por V es igual. U1 por V1. Es decir, 5 por 1. 5 por 1 más U2 por V2. U2 por V2 menos 2 por 3. Menos 2 por 3. Y esto da 5 menos 6 igual a menos 1. ¿Vale? 5 menos 6 igual a menos 1. Ya tengo el producto, ya tengo esta parte. Siguiente, módulo, que además me lo pedía aquí. Calculo el producto escalar de los vectores. Pues ya está calculado. Menos 1. Siguiente, necesito módulo de cada uno. Pues módulo de U es igual a la raíz cuadrada. Bueno, raíz cuadrada de 5 al cuadrado y menos 2. 5 al cuadrado más menos 2 al cuadrado. Y esto es igual a raíz de 25 y menos 2 al cuadrado, 4. 25 y 4,
29. 25 y 4, 29. Vale, raíz de 29, ahí se queda. Aquí puedo calcular módulo de v. Módulo de v igual, si v tiene coordenada 1, 3, pues será la raíz de 1 al cuadrado más 3 al cuadrado, que es igual a la raíz de 10. Ya tengo todo. Lo voy a poner en la fórmula. ¿Qué me dice? U por v menos 1. Menos 1 igual. Módulo de u, raíz de 29. Módulo de v, raíz de 10. Por el coseno de u, v. Luego, coseno de u, v, es igual de espejo menos 1 partido la raíz. Estos dos números los puedo meter en la misma raíz y multiplicarlos. 29 por 10, 290. Vale, 5 menos 2, 1, 3. Bien. Bueno, pues ya tengo el coseno. Pues ahora lo que necesito es que el ángulo UV es igual al arco coseno de menos 1 partido por la raíz de 290. Vamos a ver esto en grados, minutos y segundos. A ver lo que da. Vamos a ver. Arco coseno. Menos 1 partido en la raíz de... Bueno, eso me está dando más de 90 grados, ¿ves? Pues es negativo, coseno negativo, 93. Esto es un ángulo del segundo cuadrante, coseno negativo, 93 grados, 21 minutos, 59 segundos. ¿Vale? Fijaros entonces cómo podemos calcular el ángulo entre dos vectores. Si nos dan las coordenadas de los vectores, puedo calcular el producto escalar, puedo calcular los módulos, lo meto en la fórmula del producto escalar y despejo el coseno, hago el arco coseno y ya me da el ángulo. ¿Vale? Forma un poquito más de 90 grados. Otro ejemplo. Calcula m para que los vectores u, 1, 6 y v, menos 3m sean perpendiculares. Hemos dicho que cuando, en el recuadro, cuando dos vectores son perpendiculares, su producto escalar es 0. Vale, pues entonces esa es la condición que le pongo. Yo digo 0 igual a u por v igual, ¿vale? Producto escalar 0. U. ¿Cuál es u por v? Pues 1 por menos 3. 1 por menos 3. Más 6 por m. Igual a 1 por menos 3 menos 3. Bien, menos 3 más 6m. Luego lo que tengo aquí es una pequeña ecuación. Menos 3 más 6m igual a 0. Menos 3 más 6m tiene que ser 0. Despejo 6m. El menos 3 pasa al otro lado sumando. Y me queda que 3 igual a 6m. El 6 pasa dividiendo. Y me queda que m es igual a 3 sextos igual a 1 medio. ¿Vale? Entonces, si m vale 1 medio,
el vector menos 3, 1/2 es perpendicular al 1,6. Perpendicular al 1,6. Otro ejemplo. Si nos dan el vector u3 menos 2, ¿cómo podemos escribir otro que sea perpendicular? Que sea perpendicular a u. Bueno, acordaros que tienen que el producto escalar tiene que ser 0. Fijaros, v. Si el v que busco perpendicular tiene, por ejemplo, coordenadas v1, v2, tiene que ser que 3 por v1 menos 2 por v2 sea igual a 0. Entonces, una manera de conseguir esto es de la siguiente manera, fijaros. Hay infinitos vectores perpendiculares, pero si cogemos las dos coordenadas de u, le damos la vuelta, las conmutamos y a una de ellas, a la que sea, le cambiamos el signo, una de ellas solo, por ejemplo, al menos 2. Si le cambio el signo a una de ellas y la conmutamos, me da esto. También le podía haber cambiado el signo al 3 y no al menos 2. ¿Vale? Bueno, pues vamos a ver si esto funciona. U por v es 3 por 2, 6, más menos 2 por 3, menos 6. ¿Vale? Entonces, para que veáis una manera de sacar un vector perpendicular a otro rápidamente, ya sabéis, si cambiáis las dos, conmutáis las coordenadas y cambiáis el signo de una de ellas. ¿Vale? Entonces sale automáticamente un vector perpendicular al primero. Distancia entre dos puntos. Vamos a ver cómo se calcula la distancia entre dos puntos. La distancia entre dos puntos, A y B, es igual al módulo del vector AB. Es decir, el vector AB, que es extremo menos origen, B1 menos A1, B2 menos A2, extremo menos origen, ¿vale? Pues su módulo es, la distancia entre dos puntos es igual al módulo del vector AB. ¿Cuál es el módulo del vector AB? Pues si esa es su coordenada X, pues esto al cuadrado, más coordenada Y al cuadrado, esto es la raíz cuadrada, ¿vale? Como hemos calculado antes el módulo. Bueno, esto es muy sencillo de ver. Si yo tengo aquí el punto, si yo tengo aquí punto A, tengo aquí punto B, ¿cuál es la distancia entre A y B? La distancia de B entre A y B, si yo formo el vector AB, pues la distancia entre A y B es igual al módulo, es decir, a la longitud de la flecha, al módulo de AB. ¿Vale? Calculando el módulo del vector AB, estoy calculando la distancia que hay de A a B. Ejemplo. Calcula la distancia entre los puntos A y B. Bueno, pues calculo el vector AB. Y después, pues su módulo. Extremo menos origen. 3 menos 4, 5 menos 2. Por lo que es lo mismo, 5 más 2. 3 menos 4, 5 más 2. 3 menos 4, menos 1. 5 y 2, 7. Menos 1, 7. Por tanto, la distancia entre A y B es igual
al módulo del vector que se forma. Es igual a la raíz de menos 1 al cuadrado más 7 al cuadrado. Esto da la raíz de 49 y 1, 50 menos 1 al cuadrado de 1, raíz de 50. ¿Vale? Lo dejamos ahí, esos 7 muy poco, 7 por 7, 49, pues 7 con algo. ¿Vale? Esa sería la distancia de los puntos A y B, raíz de 50.